Pues gracias a todos por venir. Lo primero, tenemos aquí hoy a David Duster y a Esther Mira, y la verdad que estoy muy contenta de que estén aquí porque son una serie de casualidades que vamos a explicar. David era amigo hace muchos años, ahora también, sí. pero hace mucho que ya no nos hemos visto, y escribió un libro en el 2006, un libro muy actual que ahora en este momento ya no se encuentra, está agotado, pero es un libro que habla sobre esclavitud moderna y que puntúa, señala, habla de una serie de casos que seguimos teniendo en este momento. Ya hablarán ellos y ya lo desarrollarán. Entonces, este libro es un libro que en el 2006 parecía exagerado, era como alguien que era un reportero, viajaba, humanamente entraba en la vida de las personas para conocer lo que explica el libro, y realmente cuando hablabas con él era increíble porque había muchísima humanidad. O sea, el hecho de que tú seas una persona que viajas y vas a los lugares de los que estás escribiendo, claro, esa mirada es única y no hay otra. O sea, no da igual lo que opinen los demás, o sea, es una mirada. Y era increíble. Y luego cuando lo leías decías, no puede ser, es demasiado. Bueno, esto sigue siendo actual y es más, hemos empeorado. Entonces lo tenemos aquí para hablar. El libro es una excusa porque de lo que vamos a hablar es de este presente, donde estamos ahora, pero el libro está aquí. Y luego tenemos a Esther Mira, que es periodista también, y resulta que cuando les hice las propuestas a cada uno, no solo se conocían, sino que han trabajado juntos e incluso han escrito un libro juntos. Exacto, sí. Entonces fue como, bueno, no me lo puedo creer, ¿no? Y aquí están. También ha sido un reencuentro porque hace muchos años tampoco que no nos veíamos, pero bueno, la verdad que gracias. Encantado. Gracias. Bueno, gracias Inma, gracias. A Inma y a Yoga, Actos y Palabras ya no os la voy a presentar porque la conocéis, pero sí que hay que destacar que gracias a ella, gracias a Ana, pues tenemos este espacio que se llama Encuentros con el Pensamiento, ¿no? Y que son encuentros, bueno, pues con el otro, con lo otro, con el diálogo, ¿no? Con el pensar, un pensar constructivo, y esto sí que es de agradecer, ¿no? Y hace falta espacios como este. Lo gestó Inma un poco en la pandemia, y la pandemia ya no está, y parece muy obvio, bueno, exacto, entre comillas, parece muy obvio y muy evidente, ¿no? que bueno, te puedes reunir, puedes hablar, puedes intercambiar, el pensar, y a veces no es tan obvio, ¿no? No es tan claro que podamos hacer esto, ¿no? Entonces, gracias por mantener este espacio. Y David Duster, bueno, pues hoy es un día muy especial, es un reencuentro muy especial. David, bueno, es un periodista comprometido, yo lo voy a decir así, porque desde que lo conozco es un periodista comprometido con el oficio, reportero, que es, ahora lo hablamos porque hace muchos años que no hablo con él, no sé, sí, pero es como una subespecie del periodismo en extinción, casi, ¿no? Casi, casi. Casi, casi. Y él ha tenido el coraje y el privilegio de poder hacerlo, ¿no? De poder experimentar el reporterismo de la mano de un fotógrafo también excelente, que también creo que está bien nombrarlo, que es Quim Manresa. Sí, sí, sí. Y buena parte de este trabajo se lo hemos podido leer, se lo hemos podido seguir en La Vanguardia, ¿no? Durante unos años, ¿no? Y este libro es una compilación, ¿no? De estos artículos ampliados, ¿no? Que pudisteis publicar en el diario La Vanguardia durante unos años, ¿no? Y el reporterismo es un género, ¿no? Es un género complicado. Sí. Pero bueno, muy bonito, porque os ha permitido, ¿no? Sí. Experiencias increíbles también. La verdad es que íbamos por el mundo explicando lo que pasaba, y eso es muy complicado, pero es muy bonito de hacerlo. Y este libro era una compilación de artículos que salieron de estos viajes por el mundo, y estaba complementado con artículos hechos expresamente para el libro aquí en España, porque un poco la idea del libro era explicar que todos los casos de explotación sexual, laboral, que se explicaban, también estaban sucediendo aquí en España.
en Cataluña. Este libro es del año 2006. Se publicó ¿no? en el 2006, sí. Antes David había escrito un libro anterior, bueno, en el 2000, no, en 1900, lo tengo aquí. 96 fue. En el 96, coautor de las ONGs de desarrollo en España. Sí. Y en el 2001, Infancias robadas, ¿no? Sí. También ha sido bueno, ha estado como redactor en el Diario Público, en el Diario de Barcelona. El Diario de Barcelona, en el Diario Público, y luego empecé una época trabajando en consultoría de medios de comunicación. Estuve trabajando en un periódico de Bolivia un par de años y luego volví aquí y volví a La Vanguardia, con un giro del destino inesperado, y volví a La Vanguardia. Y sigo haciendo reporterismo menos alguna vez, ¿no? Pero intentamos que de vez en cuando, con las dificultades que conlleva hacer el periodismo, el reporterismo hoy en día, básicamente son factores económicos. Viajar es caro y los medios de comunicación estamos en una crisis semipermanente desde las crisis económicas de 2008, pero también incluso de antes, de cuando salió los medios online, ¿no? La competencia, ¿no? La bajada de ventas, la bajada de publicidad. Bueno, son factores que apunto, pero que tampoco voy a entrar en profundidad, porque si no podemos hablar solo de periodismo, y creo que es más interesante que hablemos de otras cosas, ¿no? En el 2006, cuando tú escribes este libro, formabas parte como de un pequeño grupo de periodistas solidarios, ¿no? que estaba en Barcelona y que un poco denunciaban cómo una pequeña parte del mundo expoliaba a una gran parte del mundo, ¿no? Sí. ¿Qué te lleva en 2006 a escribir este libro? Bueno, para ser honesto, lo que fue decisivo fue el empeño de una editora, de Matilde Sumeregger, que entonces trabaja en la editorial Urano, que me propuso y que siempre me decía hay que hacer algo, ¿no? Y yo no lo veía muy claro, primero porque lo cotidiano, el hecho de estar viajando, yo en esa época viajaba prácticamente 7 o 8 meses al año, estaba de viaje, entonces no tienes tiempo de frenar y pensar, ¿no? Entonces me lo iba diciendo. Y no lo veía claro, hasta que un día me dijo, no, es que hay que hacerlo porque es necesario, entonces me convenció y pues venga, vamos a ponernos, ¿no? Y también me gustó un poco la idea de decir, bueno, vamos a poner orden en todo lo que se ha hecho, ¿no? Y vamos a compararlo con lo que sucede aquí, que no sea solo el expolio, digamos, de una parte del mundo por parte del mundo desarrollado, entre comillas, ¿no? Sino que también se vea que el mundo este que estamos expoliando está viniendo aquí y seguimos expoliándolo aquí, ¿no? Que aquí se supone que cuando yo viajaba a la India, a Filipinas o a países ¿no? con menos nivel de vida que los europeos, el problema es que al haber pobreza, entonces hay más injusticia social, hay más desigualdad y es más difícil combatirla. En cambio, aquí se supone que estamos amparados por un Estado de Derecho, unas leyes que sirven para todas las personas por igual, sean de donde sean, procedan de donde procedan. Para poner en contexto, en el año 2006, ¿no? Empezábamos a hablar de globalismo, ¿no? Sí. Aparece esta palabra en nuestra vida, ¿no? Globalismo. Sí. Y la ideología del globalismo, ¿no? El neoliberalismo, ¿no? Y tú ya, en este libro, tú ya apuntas, ¿no? Esto tiene perdedores, ¿no? Porque claro, el globalismo nos lo vendieron como... Bueno, como que iba a ser máxima libertad, democracia, ¿no? La expansión de la democracia, ¿no? Pero tú ya adviertes, tú ya ves que aquí va a haber perdedores, ¿no? Sí, porque en el fondo la globalización empezó dejando víctimas, porque la génesis de la globalización, aparte del libre intercambio de bienes, de personas, el de personas nunca se ha aprobado, ¿no? En la Unión Europea sí, con matices, ¿no? Pero a nivel mundial nunca se ha aprobado, ¿no? Pero la génesis de todo eso es abaratar costes, ¿no? Estamos en un mundo que es mucho más barato producir en China y transportarlo de China en barco aquí que no producirlo a 50 kilómetros de aquí, sale más caro. Entonces, la idea era, vamos a abaratar costes y vamos a llevar la producción a otros países. Yo, por ejemplo, en el libro, y de hecho la foto de la portada está hecha allá en Honduras, en las maquilas de Honduras, ¿no? Eran maquilas de Honduras, es lo mismo que imagino yo que era el Londres del año 1830, 1850, en plena ebullición de la revolución industrial, las fábricas, en la que los trabajadores iban allá, abandonaban el campo, migraban a la ciudad, vivían hacinados en unas ciudades insalubres, sin servicios básicos mínimos, y
y trabajaban 12, 14, 16 horas al día lo que les pidieran, ¿no? Yo me encontré pues, que en 2005, 2004 en Honduras la gente abandonaba el campo con la promesa de los salarios y sí, ciertamente, cuando llegabas a una ciudad como San Juan o la que está hecha el reportaje, ¿no? Tú cobrabas 600 euros o algo así, pero es que para dormir en el barracón que te ponía la empresa ya te cobraban 400 euros al mes por dormir. Ya te quedaban solo 200. Al final era una serie de movimiento económico tan injusto y tan desigual, ¿no? Porque al final casi acababan debiendo dinero por trabajar 12, 14 horas al día, ¿no? Porque tenías que cuidar, si tenías criaturas, tenías que cuidar a las criaturas, pues alguien te las tenía que cuidar, había que pagarlo. Entonces era entrar de repente en el mundo el mundo urbano, que me acuerdo muy bien que una vez estaba en Brasil haciendo un reportaje y te explicaban, había muchas comunidades de gente que repoblaba pueblos en Brasil o que digamos, colonizaba tierras para hacer pueblos y eran gente que desilusionada del mundo urbano, pues me decían, es que hay mucha violencia en el mundo urbano, y no solo violencia física, que también la hay, ¿no? Que hay armas y que te pueden matar, sino hay mucha violencia, porque todo es muy violento. En el campo siempre comes, pero cuando vas a la ciudad todo es violento, ¿no? Y era un poco, me recordaba eso, ¿no? O sea, claro, a ti te dicen, vas a cobrar 600 euros al mes, y dices, ostras, voy. Pero luego, ¿no? Todo lo que implica, ¿no? Te mete una espiral. Claro, para la empresa, esta maquila hacía piezas de ropa, hablo de memoria, para Gildan y otras empresas americanas muy multinacionales, ¿no? Pues a la multinacional le salía mucho más a cuenta ir a Honduras que no pagar un sueldo en Estados Unidos. Entonces, todo esto venía porque la globalización empezó como un sistema para abaratar costos, ¿no? Pero en el cual siempre hay un ganador, que es el que consigue que sea más barato producir, y el perdedor, que con el señuelo de voy a incorporarme a esta vida moderna, entras en una dinámica casi de esclavitud. Claro, y de pérdida de soberanía en muchos aspectos, ¿no? Y ahora esto que contabas, por ejemplo, es un momento que podemos hacer el paralelismo con lo que pasa en el sector primario, por ejemplo, en Europa, en España, Cataluña, ¿no? Cómo está pasando, pues eso, la pérdida de la soberanía en las tierras, cómo no sale a cuenta cultivar, porque es más fácil comprar pepinos de no sé dónde que comprar los tuyos, ¿no? Es impresionante, ¿no? De hecho, la película Alcarràs, no sé si la habéis visto, sí, pero refleja muy bien todo, ¿no? Sin ser una película de denuncia, que no es, te refleja una realidad que es la que, ¿no? que al final te sale más a cuenta en el campo invertir en molinos en eólicos, ¿no? Que generan energía, que no en cultivar la tierra, porque la fruta no hay manera que la vendas, ¿no? Pero luego tú vas al súper y nos encontramos en este momento en que vas al súper con una inflación desbocada, en que vale muy cara la fruta y todo, y el beneficio no va para el productor, el pagés, ¿no? O sea, el beneficio va para otra gente que no sabes quiénes son, y hay mucho beneficio, porque, ¿no? A todos nos ha pasado, vamos al supermercado a comprar y todo está muchísimo más caro. Te dicen, el IPC ha aumentado un 10%, bueno, es un 10%, pero la fruta no es un 10%, eso ha subido mucho, ¿no? Pero estamos un poco en esta dinámica. ¿Sí? ¿Que hable más alto? Vale. Para las personas que no han leído el libro, podemos repasar un poco por dónde tú te moviste del mundo, ¿no? Estamos, por ejemplo, en los arrabales de Filipinas, Sudáfrica, Brasil, que ahí lo que creo que estudiáis también mucho es el fenómeno migratorio, ¿no? Efectivamente, a las grandes ciudades, cómo se abandonan las zonas rurales con la promesa de la tierra prometida, sí, urbana, ¿no? Y ahí te encuentras el desastre que te encuentras, ¿no? Te encuentras con grandes barrios de favelas, lo que en Brasil llaman favelas, que son chabolas, pero que no es solo en Río de Janeiro, que en Río de Janeiro son muy famosas porque es muy escénico, ¿no? Se ven las montañas, ¿no? Los panes de azúcar de Río de Janeiro, que están llenos de favelas, pero Sao Paulo, que es una ciudad que tiene el triple de población que Río de Janeiro, es muy llana, ¿no? Y está lleno de favelas llanas, ¿no? Pero luego en las ciudades, nosotros estuvimos en las favelas de Recife, de Fortaleza, ¿no? Son suburbios que reproducen un poco el esquema de lo que decía antes, ¿no? De la época de la Revolución Industrial, cuando en Barcelona pues la gente llegaba y montaba barrios de chabolas en la periferia, pues es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, es el sueño del trabajo, de tener dinero. A veces en el mundo se nota más en países tipo India
o Filipinas que no en Brasil, ¿no? Es un mundo donde el movimiento dinerario es muy básico, no manejan mucho dinero, ¿no? En cambio, a la que entras en el mundo urbano sí que empiezas a manejar dinero en unas cantidades que les puede parecer exageradísimas, pero que luego no te da para garantizar un nivel mínimo de vida. Y eso es lo que se veía y pasaba en todos los países, un poco pasaba en Sudáfrica. Recuerdo que estuvimos una familia en Soweto y eran 17 personas de la familia y solo tenía trabajo una persona y los demás vivían del subsidio que no es como el de aquí, el del desempleo, ¿no? Sino que es un subsidio, pues no recuerdo, digo de memoria, pero igual eran 100 euros al mes, ¿no? Y si tenían 3 o 4 subsidios entre 17, pues entre este y el que trabajaba, ¿no? Reunían para vivir toda la familia, ¿no? Pero se iban hacinando en el barrio de Soweto, que era el barrio donde había nacido todo el sueño de liberación de Sudáfrica, ¿no? El barrio de Mandela, o sea que era el barrio símbolo, ¿no? de Sudáfrica. Has hablado antes de las maquilas de Honduras, ¿no? Honduras. Que son, bueno, enclaves, ¿no?, de la globalización que facilitan totalmente la explotación, ¿no?, laboral. Esto lo visteis muy de cerca y ¿no? Sí. Lo vivisteis. Hablas en el libro de los edenes productivos de Marruecos y China, sí, ¿no?, que igual puedes explicar un poco, ¿no?, también esta globalización del abuso. Bueno, el esquema viene a ser un poco el mismo, ¿no? Pero Marruecos pues tenía toda la... no sé si llamarlo si es una suerte o no, ¿no? En teoría de tener muchísimos encargos de todo lo que es la península ibérica, de España, de Portugal, de ser la fábrica, ¿no?, barata de España y de Portugal, pero también de producir. Yo recuerdo que hay barrios en Tánger, que es una ciudad maravillosa, por el contraste cultural que ofrece, hay barrios totalmente, más que de chabolas, casi de casas de barro, ¿no?, donde la gente vive totalmente hacinada, barrios muy peligrosos, con mucha violencia, con mucha droga. No sé por qué, es una cosa que siempre me hubiera gustado investigar, porque siempre hay tanta presencia de droga, ¿no?, de narcotráfico en los barrios pobres, ¿no? Y entonces es un poco el mismo esquema. El de la China es más organizado porque el país es diferente. En China te cuesta mucho poder trabajar de manera independiente como periodista, es casi imposible. Siempre estás controlado. También recuerdo en Vietnam hacer un reportaje de la venta de mujeres. En Vietnam tienen un problema que las zonas fronterizas con China, como la China tenían la política de un solo hijo y no se daría cuenta tener niñas, ¿no?, pues al final tienen una población con muchos más hombres que mujeres. Eso quiere decir que cuando estos hombres llegan a una cierta edad no encuentran pareja y lo que hacían era comprar mujeres en Vietnam. Entonces compraban a las mafias y quien se enriquecía eran las mafias, pero los vietnamitas eran los que padecían porque no les pagaban a la familia de la mujer, sino que directamente secuestraban a la mujer y se la llevaban a la China, ¿no? Entonces, en Vietnam estuvimos haciendo este reportaje y fue muy complicado. Teníamos una persona del Estado de manera permanente pegado, ¿no? Cualquier pregunta te decía, esta pregunta no está tolerada en este país, ¿no? Entonces es complicado. En la China es muy difícil de trabajar, pero entonces lo que tiene son informes, creo que de Intermon Oxfam y de otras ONGs que pueden trabajar con mejores condiciones y que te explican toda la realidad, ¿no? Todos los salarios que están pagando, el número de horas, ¿no?, las condiciones, ¿no?, los problemas que ponen para que puedan ir al baño, no pueden ir al baño más que una vez al día, ¿no?, y no pueden tardar más de 2 minutos, ¿no? Toda esta serie de cosas. Y luego, al final, esto es lo que nos llega aquí, ¿no? Tú ves tu ropa made in China, ¿no?, y no te preocupas de cómo se ha hecho esto. Tu teléfono móvil. Tu teléfono móvil, sí, ¿no? sí. Las enfermedades asociadas, porque son mujeres que están trabajando con tecnología tóxica, tienen abortos, tienen cantidad de enfermedades, cánceres, y todo esto nosotros no... Es innumerable la de temas. Aquí tocamos algunos. La idea era hacer un poco de explotación laboral, sexual, de inmigración, ¿no? Más o menos estos eran los 3 ejes, ¿no? Pero prostitución también intentamos tocar bastante. Bueno, eran temas duros y, como decía Inma antes, todavía existen y tal vez en mayor grado. El tema de la prostitución nos puede parecer que ha mejorado porque aquí dentro, en Cataluña, ha dejado de ser un problema de puertas afuera. No sabemos dónde ha ido, pero la prostitución se ha encerrado. Antes era muy habitual ver
prostitución de carretera, ahora ya no se ve prácticamente, desde la pandemia mucho menos, ¿no? Sabemos que hay prostíbulos y megaprostíbulos, ¿no? Y estos siguen abiertos muchos, pero también hay otros que han cerrado. Pero la prostitución no ha desaparecido, sigue habiendo y está de puertas adentro. Y cuando está encerrada en pisos particulares o en lugares donde no hay ningún tipo de control, todo lo que pasa allá no sabes lo que está pasando, ¿no? Has hablado antes de cómo esta nueva esclavitud que se extiende y llega a los países ricos, ¿no? ¿Qué puedes comentar, ¿no? ¿Dónde la encontramos? ¿En qué aspectos que hayáis analizado? Bueno, un aspecto que se tocaba en el libro era esta capacidad de regular, hacer leyes en el país, no solo en España, sino en todos los países, digamos, ricos, ¿no? que siempre intentan bunkerizar la llegada de inmigrantes, crear un sistema de leyes que es casi imposible de cumplir. Y entonces siempre los perdedores siempre son los mismos, ¿no? Pero lo que acabas favoreciendo es siempre que durante unos años se crea como una especie de bolsa de inmigración en situación irregular, de gente que está trabajando cada día, que puedes tener contacto con ellos, que puedes estar trabajando de camareros, que te llevan igual 8 años viviendo aquí o en Estados Unidos y que no tienen papeles. Y si no tienen papeles quiere decir que no pueden pedirle nada al patrón, al dueño. No tienen derechos laborales, no reivindican nada, lo cobran todo en negro. Ni al Estado, no le pueden pedir nada al Estado. ¿No? Pero claro, a la vez esta gente tiene derecho a la sanidad. O sea, ellos pueden ir a un CAP o a un centro de atención y los atenderán, porque son las grandezas del sistema que tenemos, ¿no? Pero es una gente que puede incluso estar empadronada, que puede tener asistencia sanitaria, pero no tiene ningún tipo de derecho, ¿no? Y eso de vez en cuando se arregla. Creo que este libro, 2006, en el 2003 o 2002, en el gobierno de Aznar se hizo una regularización masiva de más de 1 millón de inmigrantes que no tenían papeles. Y es eso, cada 10-15 años, como ya tienes un problema tan grande de gente que no tiene papeles, lo tienes que regularizar. Pero durante todo ese tiempo es una gente que ha estado totalmente desprotegida, sin ningún tipo de derecho. Eso pasa en todos los países. En Estados Unidos, si os acordáis, no sé si fue la época de Bush, que regularizaron a 11 millones de inmigrantes ilegales, ¿no? Bueno, ilegales no me gusta, irregulares, ¿no? De golpe, ¿no? Hay 11 millones de personas, pero luego tú vas a vas a California y la gente que trabaja en todos los restaurantes son mexicanos, te hablan en español, ¿no? Y casi nadie tiene papeles. Y la gente sabe cómo han llegado, por qué han llegado, ¿no? Y en el fondo se tolera, ¿no? Pero no, la ley no los ampara. Han pasado 17 años desde que tú escribiste este libro. En el 2006, según el concepto clásico de esclavitud, había 27 millones de personas esclavas en el mundo. Hoy hay 50 millones de personas viviendo bajo la esclavitud moderna, según la Organización Mundial del Trabajo. O sea, es que prácticamente es el doble. El doble. El doble. ¿Tu concepto de esclavitud, según lo que tú viviste y viste, es el mismo o ha variado? Hombre, yo creo que el concepto de esclavitud siempre es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que hay esclavitudes civilinas, hay unas que son muy explícitas, y lo que yo sí que creo que ha variado mucho la sociedad y en general es la tecnología. La tecnología te permite controlar a la gente de muchas maneras. Antes no existían los móviles, ahora los móviles puedes geolocalizar a todo quien quieras, puedes tener las cámaras, no hay cámaras en todas partes, lo cual puedes crear un sistema de vigilancia. No hace mucho vi una película, no me acuerdo cómo se llamaba, en Netflix, que explicaba eso, ¿no? de gente que le prometían trabajo en Brasil, los sacaban de los pueblos de Brasil, los llevaban a talleres clandestinos de Sao Paulo y estaban, ¿no? esclavizados y vivían, ¿no? Y era como una especie de documental película que era aterrador. Pero hoy tenemos una tecnología tan potente, ¿no? que ya te lo hace muy complicado. Yo es lo que decía, todos esos temas, cuando iba por el mundo siempre encontrabas gente que, porque creía que su país era una vergüenza que hubiera estas lacras, ¿no? que pasaran estas cosas, gente que estaba comprometida, gente que intentaba ayudar, había ONGs, asociaciones que te ayudaban, ¿no? Pero cada vez cuesta más. Estamos en una época de nacionalismo, normalmente de ultraderecha, ¿no? pero también pues, vietnamés de izquierda, ¿no? y te prohibían, ¿no? Pero te encuentras en muchos países, ¿no? pues que Turquía te pone problemas para todo, no digamos de Rusia, ¿no? muchos países que te están diciendo, no, por aquí no.
Entonces, moverse cuesta mucho más. Y luego la otra dificultad es los países como el nuestro, donde en teoría estás protegido por un Estado de Derecho y por unos derechos, la gente que está explotada lo vive prácticamente en la clandestinidad. Y entonces es muy difícil para los periodistas explicar cosas, historias de clandestinos, porque es que si lo sabes tienes que ir a la policía a denunciarlo, ¿no? O sea, no puedes entrar escuchamos de vez en cuando una redada policial de prostitución, pero también de talleres de chinos, de comercios chinos en Badalona, en los polígonos. Han entrado en un polígono y resulta que vivían allá 50 inmigrantes en una nave, ¿no? Donde tenían, que era el almacén de las tiendas que hay en Badalona, en Montigalá, para repartir a todos los bazares chinos de toda España, ¿no? Entonces, todo esto, claro, son temas casi policiales y al periodista le cuesta mucho llegar. Entonces, todo se está volviendo más clandestino y cuesta más y es normal que cada vez haya más. También es verdad que la población mundial, somos ya 8.000 millones, ¿no? Y cuando yo escribí esto éramos 6.000 y pico, ¿no? O sea que también va creciendo y va creciendo la desigualdad. Estamos en una época más de incertidumbre, con más conflictividad en general, ¿no? Y con más injusticia y con más problemas sociales. Quería preguntarte a nivel personal, todo este viaje, estas experiencias que tú viviste, ¿qué te comportaron a nivel personal? ¿Cómo te impactaron? Pues era duro. A ver, por un lado lo haces porque es lo que has querido hacer siempre, ¿no? Ser reportero, ir al mundo, explicarlo, pero tiene un coste personal que es evidente, ¿no? Primero porque estás fuera muchísimo tiempo, con lo cual te complica mucho tener una vida estable aquí, ¿no? Pero al margen de eso, que es lo menos importante, todo lo que ves te va dejando un pozo. Normalmente cuando vas de reportero a estos sitios te creas una coraza, porque si no te hundirías, ¿no? O sea, depende de qué entrevistas o situaciones ves. Si no te creas una coraza de soy periodista, tengo que informar de esto, no podrías, ¿no? Pero luego cuando acabas de hacerlo se te baja la coraza y es cuando te viene a ti, ¿no? Todo lo que... Y llega un punto, y a mí me pasó después de este libro fue ya un poco como un colofón de una etapa de 10, 15 años viajando muchísimo, de decir, bueno, hay que parar un poco, hay que ver el mundo de otra forma. Todo esto pasa y seguirá pasando desafortunadamente. Yo he intentado, igual con una visión quijotesca que tenemos los periodistas, ¿no? De intentar aportar nuestro grano de arena para arreglar cosas, pero a veces hay que parar porque el mundo es muy bonito también y hay muchas cosas bellas para explicar del mundo y de los países, ¿no? Yo soy enamorado de Brasil y he hecho reportajes durísimos en Brasil, pero también hay muchas cosas que valdría la pena ver de Brasil que nos puede enseñar, como de Filipinas, como todos los lugares del mundo, todos tienen cosas. Y entonces al final faltaba un poco de decir, bueno, hay que parar de viajar tanto, ¿no? A ver miserias, y porque tienes un coste personal y luego porque también hay que hacer la lectura de que las miserias también están aquí, hay que buscarlas, ¿no? Entonces no puedes estar siempre yendo afuera a buscarlas, ¿no? También hay que ver qué pasa aquí. Hablando de las miserias que hay aquí, que no tengo ni idea porque no hemos hablado, pero por ejemplo, no sé si tú has leído a Bill Chung-Han, por ejemplo, ¿no? Y otros autores que hablan, ¿no? de otras esclavitudes civilinas en las que estamos todos metidos, ¿no? La sociedad del cansancio, la sociedad de la fatiga, como hay estas servidumbres que tenemos todos a la autoexplotación en redes sociales, nuestro estrés como sociedad. Son nuevas formas también de esclavitud modernas, de esta globalización que ya está claro que es un régimen de la codicia instalado en nosotros mismos, ¿no? Sí, son otras formas diferentes de esclavitud. A veces hay, claro, la esclavitud literal, cuando a ti te privan la libertad, cuando te retienen un pasaporte y no puedes salir de una habitación y te obligan a prostituirte, claro, es un tipo de esclavitud que es mucho más severa y más flagrante que estas otras. Sí. Pero estas otras nos afectan cada día. Nos afectan a los que tenemos hijos adolescentes, ¿no? Que se relacionan a través de los móviles, ¿no? Que a través de los móviles tienen un tipo de ocio muy diferente, que no controlamos, que no sabemos qué valores les están transmitiendo, ¿no? Que a veces te vienen con preguntas de decir, ¿pero de dónde has sacado esto? ¿No? y son igual de importantes. Entonces, es verdad, estamos en una sociedad
de postureo, sería una de las palabras, ¿no? Que es lo que se llama de hacer el postureo en redes sociales, pues nos pasa un poco en todo, ¿no? O sea, tenemos mucho que figurar, tenemos que estar perfectos, ¿no? Y ya sabemos que nadie está nunca perfecto, ni nadie es perfecto, ni nadie puede lucir perfecto siempre. En cambio, todas las fotos que ves en Instagram son magníficas, ¿no? Y dices, ya, pero eso no es la sociedad real, ¿no? La gente no se levanta estupendo o estupenda cada mañana para hacerse una foto, ¿no? Y detrás de muchas influencers hay horas y horas de sesiones de fotos, ¿no? De buscar la luz adecuada, el vestido adecuado, ¿no? Y todo eso nos está creando una sociedad más, en cierta manera, artificial y con más servitudes. No sé si podemos llamar esclavitud, pero desde luego nos afectan y nos tiene que hacer plantearnos hacia dónde vamos y sobre todo cómo regulamos todo esto, creo yo. Esta era una de las preguntas que quería hacerte, ¿no? Después de la pandemia, después de la guerra de Ucrania, que estamos en ello todavía, Sí. pero ¿cómo ves el mundo, no? ¿Cómo ves de cuando éramos aquel grupo de periodistas solidarios que estábamos en la búsqueda de la igualdad social, en la denuncia de la injusticia? ¿Cómo lo ves ahora, 20 años después, no? Más complicado. Y me puedo extender más, no es que quiera rehuir la pregunta. Pero yo creo que es más complejo, estamos en un cambio de era y lo hablábamos ahora antes de entrar aquí, la inteligencia artificial lo va a cambiar mucho. Estamos ante factores que no desconocemos qué impacto van a tener. No tenemos mucho tiempo de reflexionar. En el mundo del periodismo estamos en una carrera tan alocada de publicar antes que nadie, ¿no? Que no tenemos tiempo de pensar lo que estamos publicando ni de reflexionar para qué lo hacemos. Y todo eso se está viendo en el mundo, ¿no? El mundo es un mundo muy global, con unas tendencias muy nuevas y un mundo que tampoco acabamos de interpretar bien. Están pasando muchos fenómenos que todavía no hemos tenido tiempo de interpretar y que están influyendo. Nosotros somos hijos, o al menos yo soy hijo de la paz de la Guerra Fría, ¿no? Del temor a que hubiera siempre un holocausto nuclear, pero que nunca pasaba nada. Y sí que pasaban, ¿no? Tuvimos la guerra de los Balcanes, tuvimos, bueno, la de Corea yo no la viví, ¿no? Pero la guerra de Vietnam, tuvimos guerras así pequeñas, pero nunca tuvimos una guerra mundial, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estudiaba historia, siempre había guerras, ¿no? En todos los siglos estaban llenas de guerras, ¿no? Y de repente estamos en una época donde no había guerras, ¿no? Más que muy parciales, ¿no? Y yo creo que estamos cambiando el paradigma, estamos yendo en otra dirección, no sé cuál, ¿no? Porque hay cosas que te asustan, supongo que también hay cosas que por cuestión generacional cuesta mucho de ver para dónde va, ¿no? A veces pienso que nuestros padres no los comprendían, ¿no? Seguramente nuestros hijos piensan no los comprendemos, ¿no? Hay cosas que nos asustan, lo que hablábamos antes del machismo que se está instalando en las nuevas generaciones, ¿no? El otro día leía la noticia de una encuesta que decía que el 35% de los jóvenes de 18 a 35 años consideran que pegar a la mujer de vez en cuando es correcto. Y dices, bueno, Dios mío, ¿no? No, o sea, cosas que... Y las violaciones masivas en centros las violaciones comerciales. manadas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un cambio de valores, hay una crisis de valores y vamos a otra... Entonces, me cuesta mucho predecir a dónde va a ir el mundo y ya no hablemos de política internacional porque entonces ya con todo lo de Ucrania y China, ¿no? Eso sí que ya, todo lo que digamos hoy, mañana puede quedar, ¿no? ¿Y el periodismo? El periodismo. ¿Dónde estamos? Pues estamos igual de confundidos que el resto del mundo, ¿no? El periodismo tiene una profunda crisis económica y de modelo de producción. Lo que cuesta entender es que el periodismo era un negocio que se sustentaba en la publicidad. De hecho, todos los periódicos nacieron como soportes publicitarios, porque la gente quería anunciar su negocio, lo que fuera. Y este modelo ya no se sustenta, ¿no? Entonces, la publicidad más pronto que tarde dejará de ser el vehículo de ingresos de los medios de comunicación. Y ahí tenemos un cambio muy importante. La única salida, que no sabemos si es posible, pero es la única, es la suscripción. Por suerte ya en este país poco a poco la gente se está dando cuenta de que es todo gratis, no vamos a ninguna parte, que si quieres buena información, buen periodismo hay que pagarlo y hay que suscribir o hay que hacer donativos a los medios de comunicación.
Digo donativos porque el diario.es, por ejemplo, pues no tiene suscripción, tiene donativos, en cambio en La Vanguardia, El País, tenemos suscripción, pero la única manera es darle valor a entender que hacer periodismo es un oficio muy complicado y muy caro. Ya el reporterismo, por ejemplo, ya casi nadie lo hace porque es muy caro enviar reporteros, ¿no? Y aparte que es muy caro, ahora tienes muchas maneras de acceder a fuentes de información en todo el mundo que antes no tenías. Entonces, todas esas tendencias van confluyendo en el mundo del periodismo y hace que sea muy difícil predecir, pero en el fondo yo creo que la función del periodismo siempre se va a mantener. Estamos en un mundo, tenemos tanta información al alcance que nos satura, y entonces al final no sabes por dónde ir. Y tú agradeces que una persona te diga, una persona, un medio, mira, lo importante, lo que tienes que leer es esto. Claro, luego te lo tienes que creer, ¿no? Si no te lo crees, por mucho que te diga, eso no lo vas a consumir, ¿no? Pero siempre está bien alguien que te guíe, ¿no? Y que tú creas en ello. Y a partir de aquí, repito, la democracia, la grandeza de la democracia en los medios de comunicación es que haya muchos, varios y diferente ideología. Porque entre todos es cuando está la libertad de expresión, ¿no? Si, cuando solo hay un medio, cuando todos los medios son del mismo tendencia política, entonces no hay libertad de expresión, ¿no? Pero cuando es muy variado, te puede parecer descabellado lo que dice un periódico, pero aporta su punto de vista y hará que pienses de otra manera sobre un tema que igual tenías las cosas claras y dices, mira, pues igual no es tan loco lo que dicen, ¿no? Ahora, no me hagas hacer de adivino hacia dónde va el periodismo porque está muy complicado, ¿no? No, hoy no podemos hacer de adivinos de nada, de nada. Estamos en un mundo de incertidumbre, ¿no? Los filósofos que mencionabas, es un mundo fluido, es un mundo de incertidumbre y yo creo que desgraciadamente iremos a más. Estamos en un mundo donde la cultura del esfuerzo que antes inculcaba a los jóvenes no la puedes inculcar porque dices, bueno, estudia durante 8 años, ¿no? Pero es que ahora estudian y no encuentran trabajo. Si lo encuentran, les pagan menos que el salario mínimo teniendo un título de arquitectura o de una carrera que antes decías, wow, ¿no? Y entonces este mundo de incertidumbre, pues, y más con todo esto de la inteligencia artificial que te puede afectar a la mayoría de trabajos en un plazo razonable de tiempo. Cuando nosotros éramos de este grupo de periodistas solidarios, teníamos teníamos grandes interlocutores en las ONGs, ¿te acuerdas, no? Ahora, ¿cómo lo ves eso? ¿Tu visión es la misma? Bueno, yo creo que les pasa un poco como los periodistas que han dejado de ser los interlocutores privilegiados. O sea, antes una ONG te podía guiar en muchos problemas, en muchas problemáticas, te podía abrir muchas puertas, ¿no? Ahora los periodistas eran intermediarios entre el poder y entre el lector, digamos, y ahora hay mucha gente, periodismo ciudadano, pero mucha gente que puede tener acceso. De hecho, hoy en día cualquier persona, los que estáis aquí, podéis ver cualquier rueda de prensa de lo que sea, del ayuntamiento, del gobierno. Sale Pedro Sánchez a hablar, lo retransmiten en directo, cualquier persona lo puede ver. Pero aunque no sea tan relevante, de cualquier evento, cualquier pleno de un ayuntamiento, se puede seguir en streaming o no. Entonces, la gente accede a cosas que antes solo tenían acceso los periodistas que estaban acreditados, ¿no? Con las ONGs pasa un poco lo mismo, ¿no? El mundo se ha complicado, también es verdad que en las ONGs ha habido una crisis de credibilidad por una serie de escándalos que salieron, ¿no? Y eso ha hecho daño, como siempre, ¿no? Pero yo sigo siendo optimista, creo que las ONGs son necesarias, las ONGs nunca arreglan los problemas, pero ayudan a mitigar situaciones que son insoportables, ¿no? Entonces, siempre estaré a favor de que haya ONGs que actúen en beneficio de la gente que realmente no se puede permitir tener nada más. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis intervenir? Podemos abrir ya, ¿no? Yo puedo pasar el micro. ¿Sí? Lo paso yo si quiero. ¿Quién quiere? María José. Por aquí, habla por aquí. Hola. Hola. Gracias a los dos, ha sido súper interesante la información, pero claro, te quedas temblando, dices, ostras, o sea, más que todo lo que está pasando y todo lo que nos espera no hay solución, o sea, tenemos que aceptarlo, porque claro, vas oyendo noticias una
mala, pero la otra siguiente es peor. Y dices, pero nadie hace nada. O sea, ¿qué vamos a ser? ¿Espectadores solamente del desastre y de... estamos, no sé, en el final de algo? Yo creo que siempre hay... soy un poco optimista siempre, ¿no? Aunque este libro no es, digamos, no es de un mundo optimista, ¿no? Pero yo creo que siempre podemos intervenir. De hecho, en el libro se habla de que la única solución a muchos problemas de estos es que seamos unos, digamos, conscientes, aun cuando que seamos unos consumistas conscientes. De que si tú te compras una ropa y ves dónde está hecho, pienses, ¿quién lo habrá hecho? ¿Esto se ha hecho en una fábrica? ¿Con qué condiciones? ¿No? Porque si no entramos en esta fase, nunca conseguiremos cambiar nada, ¿no? Ahora, eso, y me dirás, mira, es que yo tengo un presupuesto limitado y solo puedo permitir esta ropa. Pues fantástico, pues cómprate esta ropa y ya está, ¿no? Pero quiero decir que, sobre todo, todas las soluciones pasan por ser inconformistas y ser activistas. Y a partir de ahí, pues uno será activista de una cosa que le motiva y otro será de otra, ¿no? Pero el tejido de la sociedad civil y de protestar y de ser críticos, a mí una de las cosas que me preocupa de ahora del mundo de las redes sociales es que no está de moda ser crítico. Es que cuando ¿no? analizas una cosa te dicen, no, es que esto no es positivo, es que esto es crítico, ¿no? Dices, bueno, ya, pero es que a veces hay que analizar, ¿no? Pero yo creo que es el único... Vivimos un mundo muy complejo con mucha desigualdad y lo único que podemos hacer es rebelarnos en la medida de lo posible y con las fuerzas que tengamos, porque a veces el día a día nos engulle. Hay gente que ya tiene bastante con sobrevivir en el día a día, no le vas a pedir que encima sea activista, ¿no? Pero siempre... o sea, te puedes quedar ahí pensando, a ver, me hago activista y entonces entro en esa dinámica de estar, bueno, mal, ¿no? O entro dentro de mí, que es lo que yo suelo hacer, y me busco la paz aquí e intento estar bien con el entorno, ¿no? Pero entonces dejo de ser activista, y si dejo de ser activista, pues pasará de todo. Quiero decir que esto, extrapolado a todos, ¿no? O sea, extrapolado a todos es, bueno, si nos metemos dentro para encontrar esa paz y ese bienestar, dejamos el exterior. Y si dejamos el exterior, pues es lo que está pasando, que nadie hacemos nada. Bueno, es una forma de activismo también buscar tu paz interior, ¿no? O sea, no, es verdad, si tú estás en armonía contigo mismo, llevarás armonía a los que te rodean, ¿no? Y eso es una forma de activismo, llevar armonía a la gente, o sea, cada uno tiene que buscar su camino, entonces hay gente que lo conseguirá de una manera y hay gente que lo conseguirá de otra. O sea, yo no creo que tampoco todo el mundo tenga que salir con una pancarta a manifestarse, a protestar por todo, ¿no? Habrá cosas que sí que lo merecen, pero los cambios personales a veces son más positivos que las movilizaciones grandes, ¿no? Porque si tú realmente trabajas en tu interior y tienes tu paz interior, pues será difícil de que puedas permitirte esclavizar a alguien o explotar a alguien, ¿no? Y entonces igual tú tienes un bar y dices, mira, pues yo he encontrado mi armonía, pero lo que voy a hacer a partir de ahora solo voy a contratar a gente que tenga papeles, o les voy a ayudar a que los consigan, o voy a ser justo con lo que les pago, no lo sé. Estamos, por ejemplo, en una crisis de que no se encuentra gente que quiera trabajar en la hostelería. Pues ¿por qué? Porque las condiciones laborales ya son tan ínfimas que la gente dice, yo para eso no trabajo. Entonces, si tú tienes tu paz interior y tu armonía, pues seguramente ya no ofrecerás condiciones de trabajo ínfimas, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta, sí. Yo quería preguntar, bueno, quería que nos explicaras, no sé si lo recuerdo bien, cuando hablábamos, me comentaste ya en el 2005 o 2006, hiciste una entrevista en Japón. Era una entrevista a alguien que tenía un robot de sí mismo y él enviaba el robot en un maletín. El robot llegaba ahí donde llegaba, parecía humano y él contestaba desde las cámaras. Entonces, en esa distancia había personas que no distinguían que era un robot. Esto en el 2005-2006, o sea, ¿dónde estaremos ahora? Es mi pregunta. Y entonces esto lo uno con lo que has dicho ahora de que si ahora no hay reporteros porque es carísimo y entonces las noticias las estamos recopilando desde Internet, que bueno, ¿quién controla Internet también? Y los reportajes de ahora no hay velocidad, o sea, es una velocidad tan fuerte que no nos da tiempo a pensar, ¿dónde estamos? Estamos en la selva. ¿Dónde estamos, no? Es como, porque esa historia es así, ¿no? Esa historia era así. Esto fue un reportaje que hicimos en Japón.
sobre robótica. En aquella época no hablábamos mucho de inteligencia artificial. La verdad es que fue muy revelador ese viaje en el sentido de que no había ningún tipo de inteligencia artificial. Otro robot que estuvimos allá en Japón, vimos, necesitaban los ingenieros 3 horas para programarlo para que funcionara 10 minutos. Entonces, bueno, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, un robot que vimos era un robot que te ponías en una mesa 8 personas, ¿no? Como si tú fueras a un restaurante 8 personas, venía el robot en plan camarero, decía, ¿qué quieren tomar? ¿No? Y entonces hablaban todos a la vez y él apuntaba, ¿no?, lo que quería cada uno y lo reconocía bien, ¿no? Se podían hablar todos a la vez y él distinguía las voces, este quiere esto, pero eran robots muy limitados y el más espectacular era este que se llamaba Geminoid y el ingeniero se llamaba Ishiguro y que se hizo muy famoso porque el Geminoid hizo la versión masculina y femenina y era como un clon de él, ¿no? Y estaba también hecho, era como un androide también hecho, porque incluso había hecho una peluca, ¿no?, de su propio cabello, ¿no? Y él era muy divertido, el señor este, porque decía que su razón para hacer esto era que él era fumador y que tenía que dar muchas charlas por el mundo y que no quería estar 13 horas sin fumar yendo a Australia en un avión. Y entonces metían el maletín al robot, lo montaban ahí a la universidad y entonces él desde Tokio iba dando la charla, ¿no? Y entonces era divertido. Y la verdad es que, claro, si tú lo ponías en una aula ¿no?, con 60 hilas y con alumnos, pues seguramente mucha gente lo confundía y decía, ah, pues es este, ¿no? Ahora, cuando estabas con él y te lo explicaba, es que lo que hacía era de ventrílocuo, ¿no? Era como un muñeco de estos del José Luis Moreno, ¿no? Que él hablaba por él, ¿no? Iba moviendo y claro, desde lejos te parecía, pero sí. Pero fue de lo más escalofriante porque dices, la gente se lo cree. Y eso que era un estado muy básico de la tecnología. Ahora que estamos con el ChatGPT y que es capaz de, pues lo que salía el otro día de Putin, que en teoría había dado órdenes de que había una retirada y que era todo manipulado, ¿no? Si una máquina es capaz de simular la voz de Putin diciendo tropas, retírense de no sé qué, Vaya peligro. entonces ya, claro, estamos ya en un estado mucho más avanzado. ¿Preguntas? Hola, buenas tardes, David. Gracias por la charla. No, bueno. Te quería preguntar, o sea, el trabajo que habéis hecho vosotros, ir a los sitios, ver lo que hay y reportarlo, antes no sé si era más difícil que ahora, porque puedes ir a un sitio, puedes ver lo que hay y plasmarlo en algún medio de comunicación, pero ¿puedes decir todo lo que has visto? Es decir, ¿lo que llega en prensa es realmente todo lo que pasa? ¿Valéis más por lo que no decís que por lo que sí habéis escrito, por ejemplo? Quiero decir, ahora yo pienso en Julian Assange y pienso que cualquier cosa que hoy en día salga, que realmente sea algo importante que esté sucediendo, Sí. no tiene, o sea, quiero decir, te decapitan automáticamente. Entonces, ahí está la pregunta. O sea, ¿se puede decir todo lo que se ve? Era más fácil antes. Las fake news, quiero decir, ya no sabes lo que estás leyendo, no sabes lo que es verdad y lo que no. ¿Hay alguna forma de saber si realmente algo es verídico o no? En fin, la pregunta es amplia. No, muy amplia, muy complicada. No, a ver, yo te digo, como reportero, tú vas a un lugar, ves lo que pasa y lo cuentas, ¿no? Puede ser que alguna vez un reportaje entre en conflicto de interés con algún anunciante, no sé, ¿no?, de tu periódico o alguna cosa así y que tengas que refrenarte. A mí me ha pasado 0 veces, te diré, en mi vida profesional, ¿no? Incluso me acuerdo que, no en la época de reportero, hará unos años hicimos un reportaje de cómo se saltaban los pesqueros españoles, cómo se saltaban las cuotas de pesca comunitarias, ¿no?, en el África. Y antes de publicar, pues estuvimos preguntando al departamento jurídico, estuvimos preguntando a altas esferas si había algún tipo de conflicto con algún anunciante y dijeron, no, da igual, sacar, ¿no? O sea que hay mucho mito en esto de que los periodistas se callan cosas, ¿no? Lo que sí que es evidente es que todos los medios de comunicación responden a un propietario, a unos accionistas, ¿no? Entonces, si tú trabajas para Televisión Española, sabes que es la televisión del gobierno. Y ese gobierno puede ser de derechas, de izquierdas, de lo que sea en ese momento. Entonces, será difícil que puedas hacer un tema que va en contra de ese gobierno.
Si tú trabajas en La Vanguardia, sabes que hay un propietario que tiene una serie de intereses económicos y comerciales y ya más o menos antes de que te pongas a hacer una cosa ya sabes si eso te lleva a algún sitio o no te lleva, ¿no? Si trabajas en el mundo, pues sabes que es de otra empresa con otros intereses. Por eso decía que lo importante es que haya la variedad, porque tú a veces una noticia, si haces el ejercicio de leerla en diferentes medios, ves cómo lo dan, cómo lo titulan, qué dicen, qué destacan, qué ocultan, ¿no? Entonces, entre todos te haces la idea de lo que es, ¿no? Y ahí está la grandeza. Ir por el mundo ahora, sobre todo, más que difícil, es mucho más caro, ¿no? Y las empresas están en una situación de crisis económica, dedican muchísimo menos recursos a equipos de reporteros que vayan por el mundo explicando las cosas. Aunque, por ejemplo, se ha visto ahora en la guerra de Ucrania, pues la gente, los medios de comunicación han enviado corresponsales, reporteros a la guerra de Ucrania para informar, ¿no? Igual hace 20 años o 30 años habría una persona de manera permanente en Ucrania, algún periodista. Aquí en La Vanguardia no hemos podido, pues no tenemos tanta gente, no tenemos tantos recursos, no hay tantos periodistas dispuestos a estar fuera de casa tanto tiempo, ¿no? Esto también está cambiando. Cuesta encontrar periodistas dispuestos a sacrificar su vida por el periodismo, y eso es un cambio respecto a nuestra época que se nota mucho en las generaciones que suben. No sé si he respondido, ¿no? Pero un poco... Lo que veo es que hoy en día es muy difícil realmente reivindicar algo que esté pasando que sea realmente grave. Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era joven pues pasaba cualquier cosa acerca de, o sea, no sé, una injusticia, no sé qué, y siempre la frase es que, bueno, quien yo conocía, yo misma, uy, esto vas a la prensa y esto explota y enseguida, bueno, eso no lo dejarán hacer porque si la gente lo sabe a través de la prensa. Hoy en día se puede ir a la prensa a decir algo que esté pasando, o sea, pues esto, un tráfico humano, pues yo qué sé, alguna especie de estafa. No, ¿se puede decir esto? Es que yo creo que es difícil que hoy en día pueda salir a la luz cosas que realmente, bueno, pues cambien, ¿no? O sea, que hagan cambiar la sociedad, me refiero. Pero yo creo que sí que puedes ir a la prensa y si tienes realmente una noticia o un tema que impactante, ¿no? Algo así. No, una denuncia que esté sustentada se puede, sí, y se puede publicar. Otra cosa es el impacto que pueda tener eso, que eso también se ha reducido mucho el impacto que tenía, pero es una cuestión de la audiencia, ¿no? del tipo de reacción que provoca y no sé. Sí, claro, el margen de influencia se ha reducido porque igual sí, esa denuncia ahora tú la metes en redes sociales y claro, tiene mucho más impacto, ¿no? Sí, sí. De qué y cómo, ¿no? Sí. Y luego, referente a lo que decías ahora, yo estoy de acuerdo totalmente. Lo único que a mí ya me rompe la cabeza, digamos, es cuando viene el COVID, ¿no? Porque ahí sí que es, ahí ya, así que antes era, depende del anunciante, dependo de quién es mi jefe, ¿no? Y había más variedad. Pero llega el COVID y esta hegemonía total, ¿no? O sea, se globaliza de una manera como nunca antes habíamos visto, ¿no? El mensaje único ahí se impone sobremanera. No hay ninguna rendija en el discurso público. Para mí eso sí que es un punto de inflexión muy importante, ha sido. Pero sí que han salido, digamos, discursos totalmente contrarios a lo que se está diciendo, ¿no? O sea, no sé a través de los medios, igual a través de las redes sociales, ¿no? Pero, claro, ¿no? Sí, claro. Sí. No, hablo de los medios, ¿eh? En las redes sociales ha habido una explosión totalmente de lo contrario, ¿no? Lo hemos visto en Telegram, ¿no? Pero en la prensa tradicional ha sido increíble. Para mí, o sea, hay un antes y un después, totalmente. No sé, yo creo que también lo de la COVID fue una situación muy excepcional y cuando un gobierno o las autoridades de un país te piden, oye, hay que remar todos en una dirección, pues remas, ¿no? Pero creo que no sé, tampoco creo que haya habido una coerción. No sé, el discurso único también creo que se ha ido regulando a través de redes el alternativo y los medios
Bueno, alguna cosa ha salido, ¿no? La verdad es que no mucha, ¿no? Pero no sé. Yo no lo veo tan... Yo sí, ahí discrepamos. Sí, sí. ¿Tenéis más preguntas? Sí, tengo una pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Como seres humanos somos manipulables, ¿no? Esto ya lo tenemos todos como vistos, ¿no? ¿Qué nos quieres aportar con este libro y con esta historia tuya? Buena pregunta. Gracias. Bueno, somos manipulables, pero también tenemos opinión, ¿no? O sea que somos manipulables y cada vez tenemos más influencias para que nos manipulen, pero también depende un poco de nosotros que nos dejemos manipular, ¿no? La libertad viene por aquí. Si tú dejas que te manipulen, tienes la libertad para que no te manipulen, ¿no? Claro. Entonces, nadie te puede manipular. No serás esclavo de nadie si tú dejas que seas esclavo de él. Claro. No sé, el libro este era más... era mostrar que el mundo este de progreso y feliz hacia el que íbamos, ¿no? También tenía su parte, ¿no? Sobre todo de víctimas, de personas. Es un libro que nace de muchos reportajes y de ir atando cabos, ¿no? De ver que vas por muchos países del mundo que su realidad política, social es muy diferente, pero los problemas son muy comunes, ¿no? Entonces hay un modelo económico detrás de ello que lo puedes relacionar fácilmente, ¿no? Y era un poco de llamar la atención sobre eso, ¿no? De que pensamos que vamos a un mundo global, pero bueno, ¿a qué mundo global vamos, ¿no? Y cómo lo hacemos, ¿no? Y esa era la intención original, era esa. Luego, a partir de aquí, ¿no? Las lecturas que quieres dar sobre los tipos de esclavitud, ¿no? Son todas válidas. Lo de manipulables, yo que soy un optimista, pues hombre, todos somos manipulables, ¿no? Y me preocupa pues lo que hablábamos antes, ¿no? Los hijos adolescentes, ¿no? Que son tan influenciables por redes sociales, ¿no? Ahí sí que los pueden manipular. Pero luego también es verdad que tienes que dejarles la libertad de que puedan darse cuenta ellos, ¿no? En el fondo, cuando nosotros teníamos 16 años también éramos manipulables, influenciables, ¿no? Pero también crecimos con unos valores que a veces venían dados por la familia, pero a veces era por los amigos, a veces por lo que leíamos, ¿no? No sé, yo fui el primero que venía de un entorno, de una familia de un tipo muy determinado y cuando fui a la universidad me cambió la vida, ¿no? Y empiezas a leer autores marxistas que no había leído en mi vida, ¿no? Y te cambia el enfoque y el análisis de las cosas que haces, ¿no? O sea que al final sí que es verdad que hay mucha gente que es manipulable y que no tiene realmente ningún tipo de conciencia crítica, pero también hay que creer un poco en la libertad de la gente de que sea capaz de darse cuenta, ¿no? Y lo que hablábamos antes, hombre, me preocupa este mundo en el que cualquier crítica se considera que ya no está bien, que no, o sea, que siempre que... Yo lo noto en el periodismo, yo recuerdo que tenía jefes, ¿no? Que con toda la educación del mundo te decían, este artículo es una basura, ¿no? Y te lo tiraban, ¿no? Y ahora, si tú haces eso en una redacción, tienes 24 denuncias, ¿no? Entonces, claro, o sea, ahora es todo mucho más políticamente correcto, todo más, ¿no? Bueno, vamos hacia ese mundo. Alguna cosa buena tiene ese mundo, ¿no? Lo que sí me preocupa es que realmente no pueda haber una conciencia crítica en todo, ¿no? Eso creo que es una cosa que tenemos que recuperar y que depende de cada uno de nosotros. Pero luego tenemos personas con conciencia crítica, Julian Assange, Sí. y aquí estamos. O sea, Sí, sí. al final, denunciar, decir algo documentado, explicar algo que es clarísimo, ¿no? Sí, Nada. sí. Horrible. Pasa que en el tema de Assange hay el tema legal por el medio, ¿no? Él está filtrando documentos, es un delito lo que está haciendo, él lo sabe, y a partir de aquí pues ya entras, ¿no? O sea, la revolución es revolución si triunfa, si no es una rebelión, ¿no? Entonces, si ganas, ¿no? Escribes la historia, si no... Y aparte de eso, pues sí que luego ya le han hecho juego sucio, ya le han imputado cargos que no existían, ¿no? Le han tirado, digamos, toda la mierda que se puede tirar a alguien, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Pero que él ya viene de la base de voy a sacar a la luz pública documentos privados reservados y eso es un delito, ¿no? Entonces aquí te estás metiendo en temas legales, ¿no? Y es lo que complica mucho la situación. Bona tarda i moltes gràcies. La pregunta mía era, ¿más información siempre es mejor? O sea, entre más tengamos un mental más grande, siempre será mejor. Lo digo porque, por ejemplo, hace unos días
un vaixell que va naufragar aquí al Mediterráneo 700 A Grecia. personas. Y nomás es una noticia más, o sea, entre tanta cosa que hay, es una noticia más. O sea, yo no sé si será más beneficioso o menos que haya tanta información, porque al final como que nos llegan tantas cosas que una cosa como esta hace algún tiempo, supongo yo, que te hubiera tenido más repercusión, ¿no? Para mí, una noticia más, no sé. Bueno, no sé, yo recuerdo que, por ejemplo, La Vanguardia estuvo abriendo la web todo el día prácticamente, era la segunda noticia, ¿no? O sea que sí que se le dio importancia. Y te digo una cosa, si una ventaja tenemos en los medios de comunicación ahora es que sabemos al instante lo que está leyendo la gente, ¿no? Y desgraciadamente estas noticias la leen poco, ¿no? Y entonces lo tienes que aguantar arriba porque es importante, pero no porque te está dando mucha audiencia, ¿no? ¿Cuáles son las noticias que más se... Pues Sálvame, todas las cosas de Sálvame, todo, ¿no? O sea, El famoseo, el cotilleo, el gossip, el gossip. el gossip, sí, no. Sí, Shakira, no sé qué, todo esto te da muchísimo, pero muchísimo más. Lo que pasa que, bueno, tú elaboras las cosas con una prioridad informativa y en este caso yo recuerdo que estuvo todo el día bastante arriba. Y, hombre, en un caso que murieron 76 personas y luego había muchísimas más desaparecidas, se le dio bastante importancia. Ahora, que al día siguiente se hable ya poco o desaparezca, sí. Igual habría que hacer el seguimiento, o igual en otra época se hubiera enviado un reportero allá a que hiciera eso, ¿no? Pero también es verdad que hace 20 años no pasaba nunca esto, pasaba muy pocas veces, ¿no? Y ahora, desgraciadamente, ¿no? Desde hace 7 o 8 años, desde la famosa foto del niño, ¿no? Que se ahogó, pues... Alan, claro, pues es que cada día hay el naufragio de un barco, ¿no? No mueren 76, pero cada día naufraga uno, entonces... Ya se ha ido a Grecia, se ha hecho todos los reportajes que puedas, ¿no? Y es complicado. Bueno, el problema es ese siempre al final, ¿no? Que es, si tenemos una información, una comunicación que realmente critica, que erosione de alguna manera el sistema, ¿no? Y esto no existe, ¿no? Yo creo, es que no existe. No se está cubriendo esto, ¿no? Entonces queda la responsabilidad de cada uno y claro que nos interpela a cada uno en términos de soberanía, ¿no? De la propia soberanía y dónde pones la atención, cómo te formas, qué consumes, qué información consumes, ¿no? Y yo me temo que va a haber más, vamos a tener actos, o sea, vamos a tener que decidir soberanamente de aquí en el futuro qué cosas, ¿no? Muy concretas, pues sobre la identidad digital, sobre si pagas en cash o accedemos a un dinero que va a dejar de existir. Es decir, va a haber cosas, va a haber pasos que vamos a tener que aplicar nuestra soberanía y espero que podamos aplicarla de alguna manera, ¿no? Es lo que hablaba de la incertidumbre, ¿no? Tenemos tantas incertidumbres sobre cosas como las que dices, que habrá que, digamos, el activista de cada uno tendrá que salir y tomar decisiones, ¿no? Nos va a interpelar en dónde está nuestra soberanía, dónde está nuestra libertad, ¿no? Y habrá que meditar, o sea, habrá que meditar y decidir todo a la vez, yo creo. No, decía que tenemos una capacidad de asumir todos estos dramas. Es que llega un momento que por protección te dices no, hasta aquí. O sea, se nos está haciendo la piel de zapa, ¿no? O sea, ya no podemos asumir tanto drama, tanta noticia terrible y entonces nos vamos como encogiendo. Claro, eso va en detrimento de estar activos para protestar y para hacer cosas en contra de todo esto. O sea el pez que se muerde la cola de alguna manera, ¿no? Es que ser periodista es una profesión de riesgo, porque si no lo das, te critican que no lo das, y si lo das, porque lo das. Entonces,
Estoy haciendo broma, ¿no? Pero es evidente, y eso lo vemos en las audiencias, que la gente, las noticias negativas, muy negativas, le cansan y provocan un rechazo. Cuando son muy fuertes, son las más leídas, porque claro, pues si hay un terremoto y hay muchísimos muertos, la gente entra, ¿no? Pero las noticias negativas le cansan, ¿no? Producen un cansancio, y eso hasta se nota en la prensa deportiva, o sea, ¿no? La prensa deportiva se lee mucho más a nivel de audiencia digital cuando gana el equipo, ¿no?, que quieres que gane, que cuando pierde, ¿no? Cuando pierde nadie quiere leer la crónica, ¿no? Y eso pasa en todos los ámbitos un poco de la vida. Lo que pasa es que hay cosas que, a pesar de la tiranía de la audiencia en el periodismo, creemos que como periodistas hay que darlas porque son importantes, sencillamente son importantes. Hay noticias, ¿no?, de abusos o lo que pasó del naufragio, que hay que darlo. Tenga mucha audiencia o poca, no te puedes quedar de brazos cruzados ante un naufragio de 76 personas y cientos de desaparecidos, ¿no? Como sociedad, como civilización, no podemos permitirnos ignorar estas cosas, ¿no? Ahora, que tú lo intentas y eso no cala, pues bueno, pues es una labor de zapa. También los medios de comunicación a veces, al hilo de lo que decías antes, más que ser la causa que provoque cosas, somos lo que explican cuando las cosas pasan, ¿no? O sea, a veces no somos la causa del estallido, sino que nos hacemos eco del estallido, ¿no?, social. Entonces, hay un punto de equilibrio en todo eso, ¿no?, de que a veces te adelantas, a veces no, a veces vas atrás. Hola, buenas tardes. Yo lo que pienso es que el sistema poco a poco ha ido instaurando como un pensamiento único, y lo veo mucho en los jóvenes, y bueno, y también ha calado entre gente más mayor, de un poco del egoísmo, de ocuparte no solo de lo tuyo, de no mirar, de no unirte, asociarte para defender cosas comunes, el bien común que se dice, ¿no? Y creo que el trabajo está en ofrecer una alternativa a ese pensamiento único, en crear unos valores que sí que los conocemos, pero que a la práctica ves que van ganando los otros valores, el egoísmo, la ostentación, no sé, el no pensar en los demás. Entonces yo creo que la clave está en que los medios de comunicación pues saquen iniciativas buenas que se hacen, que hay muchas, hagan programas donde se pueda decir pues esto que decís de la ropa o otros conflictos que hay, es decir, crear masa crítica y crear ejemplos para que la gente joven, para que la gente pueda, no sé, vivir la vida sin tanto competición, sin tanto cambiar los valores, porque yo veo en los jóvenes que todo es el postureo que decís, la ropa, ahora de todo, pero lo que se les vende pobres es esto. Entonces, también el otro día hacía un reportaje en TV3 que hablaban de los jóvenes que sobrevivían y que ellos mismos decían, es que no sé cómo no estamos en la calle rebelándonos contra esto, ¿no? Y ellos mismos no tienen la capacidad o la valentía de rebelarse, pero yo creo que tiene que haber un cambio de valor en las empresas, en todo, de que todo el mundo pueda vivir bien, de que para yo vivir bien no tengo que machacar a otro, de que lo importante no es viajar siempre, cada fin de semana a una ciudad, quiero decirte, bajar el ritmo, el decrecimiento que se está diciendo, otros valores que yo creo que los medios de comunicación sí que dar voz a esta gente alternativa como vosotros, salir más en los medios de comunicación. Antonio Turiel, por ejemplo, que no se lo conoceréis, pues que salga gente así, que vaya cambiando poco a poco los valores, porque sí que estamos viendo que hay muchas empresas que están haciendo, por ejemplo, más comida ecológica, que tiene menos impacto en el planeta. Si se les da voz, la gente los conoce y la gente, ni que sea por postureo, por modernismo, se unirán a estas tendencias, ¿no? Y no sé, creo que el camino puede ir por ahí. No, creo que tienes mucha razón. Yo lo que sí que te diría es que para comprender un poco esto, yo creo que estamos yendo a una sociedad que puede ser que de pensamiento único, pero también muy individualizada. Por ejemplo, la semana pasada en Languaret tuvimos un debate varios días con el tema de las gafas de Apple, ¿no? Porque claro, el que fue allá a California y las probó volvió alucinado y nunca he visto nada en mi vida, porque es como lo que vemos en las películas, ¿no? Te pones las gafas y es como si estuvieras el ordenador, ¿no? Y que solo con el ojo, ¿no?, movieras el ratón, ¿no? Entonces decía, es impresionante. Claro, como avance tecnológico no hay duda, pero lo que discutíamos es, nos quieren llevar a un tipo de
de consumo de ocio que estás en tu casa con unas gafas, ¿no? Y claro, y si tienes pareja y si tienes hijos, cada uno con sus gafas respectivas. Entonces, claro, la foto de 4 personas en un sofá con unas gafas, todo así, nadie hablando, y dices, ya, ¿qué queda de las relaciones personales, no? Y entonces un poco todo nos lleva a ser una sociedad de individualismo, ¿no? Y eso luego se traduce en pensamiento y en otras opciones, en egoísmo, eso yo lo veo, ¿no? Pues es un debate muy complejo y muy amplio, ¿no? Pero sí, hay que ir para lo que decías, ¿no? Ampliar miras y tener una conciencia más. No aceptar estas novedades tan alegremente, ¿no? Y decir, bueno, es que claro, serán unas gafas fantásticas, pero aparte de que si eres 4 en una familia son 16.000 euros para ver la tele, que dices, bueno, ¿no? Y para ver la tele y para no comunicarte, ¿no? Y para ir con las gafas tapado todo el día, o sea que es... Pero sí que nos lleva para allá todo este mundo, ¿no? Y luego, el reportaje este, no sé cuál dices, ¿no? Pero bueno, se han hecho muchos, pero tú ves realmente que las estadísticas, que los reportajes, que a la gente le cuesta llegar a final de mes, y luego tú vas a un centro comercial y está llenísimo de gente, pero sea, no sé si tenéis algún centro por aquí, pero en Barcelona, sea cual sea, está siempre inundado de gente, ¿no? Y dices, bueno, pero hay algo que no acabas de entender en esta sociedad, ¿no? De que todo es un poco precario, ¿no? Pero luego parece que todo el mundo pueda consumir de manera sin fin, ¿no? ¿Más preguntas? Yo te quería hacer otra pregunta porque también antes comentabas, y quería saber tu opinión ahora también en este presente, no estabas a favor de la adopción. De la adopción internacional. Sí. ¿La adopción? Sí, la adopción. Y este tema también que cada vez está más en auge, porque bueno, con tal como son las vidas ahora y estas maternidades que cada vez son más tardías, ¿qué ocurre con la adopción? ¿Qué viste con la adopción? ¿Y qué ocurre ahora? Bueno, yo siempre he tenido una opinión crítica con las adopciones internacionales porque cuando viajaba mucho veía cosas que no eran muy claras, ¿no? Entonces, siempre he pensado que la gente que está aquí quiere adoptar un hijo, lo hace de buena fe y porque quiere llenar un vacío que no pueden tener hijos y tienen todo el derecho del mundo a tener hijos, ¿no? Lo que pasa es que luego llega un punto en que te cuesta tanto que dices, bueno, una cosa es querer tener un hijo y lo otro es comprarlo, y aquí hay que empezar a decir, bueno, ¿hasta qué punto, no? Porque yo lo he visto en Nepal, por ejemplo, ¿no? Que se estaban ofreciendo, iban a aldeas remotas y ofrecían dinero a las jóvenes para que quedaran embarazadas, pues entonces se los llevaban a orfanatos de Katmandú y allá los vendían a la adopción internacional. Entonces, claro, cuando tú te cuesta, no sé qué vale adoptar un hijo, no quiero decir una cifra, no sé, pero cuando tú pagas muchísimo dinero, estás favoreciendo que las mafias se lucren, aunque lo hagas de toda la buena fe indirectamente. Entonces, eso está, yo lo vi en Nepal. En la India llegó un punto en que prohibieron las adopciones internacionales, las prohibieron de raíz porque estaba pasando eso. Y entonces hay que tener en cuenta que a veces, con toda la buena fe que tenemos, ciertas actitudes favorecen que se cree un circuito de explotación que acaba perjudicando a la gente, ¿no? Ahora, este sí que es un tema complejo porque la gente que quiere tener hijos pues está todo en su derecho, ¿no? Pero ahora con lo que acabas de decir de los vientres de alquiler hemos llegado a esto. Hemos llegado a esto. Aquí en Europa, vientres de alquiler y lugares donde esto ya está, ¿no? Es que es otro tipo de prostitución también esto. Sí, lo que pasa es que eso, por ejemplo, en España no está permitido y éticamente puede ser reprobable, pero digamos si tú lo haces en Estados Unidos, la persona que alquila su vientre y la persona que paga por ello están de acuerdo. Sí. No sé si se conocen, igual no se conocen, ¿eh? Pero lo que yo explico es diferente, o sea, tú vas a una aldea de Nepal y dices, oye, quédate embarazada y te doy 400 euros, ¿no? Claro, para eso es una fortuna y vive 2 años con eso. Pero luego el que le ha ofrecido eso en Katmandú lo vende por 40.000 euros. Y ahí estás hablando ya de un tráfico de personas que dices, bueno, a ver, aquí hay que regularlo, entonces... Pero se hablaban también ahora en Ucrania, de todos estos vientres de alquiler que ya están allí una detrás de otra y con literas, claro, y todo haciendo este... Porque negocio. Cuando hay una situación de precariedad y en una guerra lo hay, ¿no? Pues sí, todo esto se favorece. Sí. En el fondo la actitud siempre es la misma, ¿no? Hacer negocio, hacer el business de todo, ¿no? De todo. O sea, siempre hay gente dispuesta a hacer negocio de todo. Claro, ¿no? El ego y el business. Sí, sí. O sea, disponer de todo, ¿no? A mi disposición, ¿no? Sí, sí, y esto que decías de los vientres de alquiler, ¿no? Pues bueno, todo el debate con Ana Obregón, ¿no?
Pero también me hace gracia porque lo hablábamos en la redacción, todo el mundo criticando a Ana Obregón, que yo la critico y no la defiendo, pero nadie critica al Pacino que acaba de tener un hijo con 83 años. ¿No? Entonces, ¿por qué se puede criticar a Ana Obregón que quiera tener un hijo con 60 años? ¿No? Y Al Pacino no lo puede tener, ¿no? O sea, no sé, todo tiene muchas aristas, ¿no? Pero igual también deberíamos plantearnos si realmente como personas tenemos siempre que complacer todos nuestros deseos y necesidades sin reflexionar sobre, oye, si yo tengo un hijo con 80 años, igual de aquí a 2 años me muero y este hijo no tiene quien lo cuide, ¿no? ¿Tenéis más preguntas a alguien? Da para hablar un montón. Sí. Sí. Tampoco se puede, ¿no? Pero es un tema interesantísimo para debatir y hablar y exponer y tal. Pero bueno, tampoco se puede gustar. Pues yo he venido hasta aquí y estoy encantado, a mí lo que me digáis. O sea que, ¿no? Este tema, ¿no? Porque el ciclo del deseo y de la Sí. depresión, Claro. donde Sí. estamos viviendo. Sí, claro. Es que ahí es donde vas a tocar un poco, en català, el moll de l'os, ¿no? El sistema, Claro. ¿no? Es que en realidad lo demás es ir, damos vueltas por la periferia, ¿no? Bueno, es una visión personal, ¿eh? Sí, sí. Pero si realmente pues cuestionamos, ¿no? Pues hay que cuestionar la relación que tenemos con este deseo voraz, ¿no? Y cómo es una relación, bueno, hay autores, hay filósofos, ¿no? Que teorizan sobre esto, que, bueno, que el deseo como nosotros erotizamos, o sea, estamos enamorados de nosotros consumiendo todo esto, y tanto que no podemos, en realidad no podemos ni tolerarlo, es tanto, Sí. que no podemos gestionar tanto deseo, ¿no? Y bueno, y eso es lo que pasa, ¿no? Y que no podemos tenerlo todo al instante como queremos y cuando queremos. A nuestra disposición. Claro, es que no. O sea, en el tema de adopciones internacionales ha habido mucha gente que ha devuelto a los niños, ¿no? Sí. Claro, son una minoría, por suerte, ¿no? La gran mayoría de la gente los quiere como si fueran sus hijos y los cuida bien, pero hay gente que los devuelve, que dice, oye, es que esto no es un juguete. No ha sido la tienda, ¿dónde está la garantía? Se lo doy, ¿no? Claro. No satisface Exacto. la imagen que yo tenía Claro. de lo que debería ser. Es que yo en Nepal lo viví esto también. Sí, sí. Y bueno, a mí me causó un cortocircuito también ver aquello, ¿eh? Claro. Com et diu Jordi el primer dia? Jordi. Però Sí. no, si se llama Abihai. No, no, Jordi, Jordi. als 5 minuts es diu Jordi. Perquè jo Claro. vull que sigui un Jordi. Sí. I vull sí, que sí. sigui així. No? Sí, sí, incluso a mí me explicaron una pareja, ¿no? Un colombiano que se llamaba Manuel y pues era un Josep. Y dices, bueno, pues hostia, pues tampoco... Amb 7 no anys, sé, no? dile Vull dir Manel, ¿no? Que ja Pero- tens un record, no? ¿No? Claro. Sí, bueno. Bueno, pues nada, que muchas gracias a todos y a todas, a ellas y a David. Gracias. Y nada, que estemos atentos y atentas. Atentos, conciencia siempre Sí. y disfrutar de la vida, también hay que disfrutar de la vida. O sea, Disfrutar que- de la vida. Pero aplicar la soberanía en lo que podamos, con nuestra atención, ser soberanos y soberanas. Salir de esta velocidad, ¿no? Un Sí. poco reflexionar, ¿no? Buscar espacios de reflexión, ¿no? Parar un poquito y Sí. volver a elegir Sí. desde el no consumo, desde la elección real. Si no paramos no lo vemos porque todo va muy rápido. De lo que pensamos y hacemos. No dar culpables a los demás. Pero ese es el activismo. Y es la soberanía, es eso Cuando también. decimos me hacen, no puedo, no, dices no quiero hacer esto. Me conformo con lo que hay. Siempre decimos que los otros ¿sabes por dónde voy? Sí. Es lo que en el régimen del deseo que decíamos, ¿no? Te van a venir a ofrecer. No, gracias. No, gracias. No lo quiero esto. No quiero esto. O sea, elegir. Desde, no, esto no, gracias. Bueno. Gracias. Sí.